Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, modalidad SUAYED, por la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy nos aqueja el tema de la materia de los sistemas políticos comparados. Hoy llevaremos a práctica lo que hemos desarrollado en los anteriores módulos sobre el ejercicio de la sistema política comparada. El trabajo pasado, mediante un documento, desarrollamos la región europea y ahora nos enfocaremos en la región asiática. El día de hoy tenemos cuatro de las naciones más importantes: China, Rusia, India y finalmente Japón. Si me permiten, empezaré con China. Empezando con China, como mencioné, y situándonos con la ficha técnica por parte del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 2020, en el que a lo largo del trabajo usaremos mucho y por ello lo abreviaremos como el CEIGB, y de la obra de Eugenio Onguiano 2011 en su obra Estudio de China en base a sus cuatro enfoques: histórico, político, internacionalista y económico, en su parte introductoria, capítulo 1 y capítulo 2. Empecemos con lo que nos queja del tema. El tema se va a desarrollar en diferentes subtópicos que desarrollará mejor el análisis de cada estado. Primero, contexto histórico. China tiene una historia milenaria que abarca desde dinastías imperiales hasta la era moderna. Esto se refleja desde la dinastía Qing, que unificó por primera vez a China en el 221 a.C., hasta la Revolución Cultural Socialista, liderada por Mao Zedong en la primera mitad del siglo XX. Este último estableció el sistema político actual. Características constitucionales. La Constitución de la República Popular de China fue adoptada en 1982 y experimentó constantes revisiones. Actualmente aún las experimenta. En ella se establece a China como un estado socialista dictatorial. ¿Por qué dictatorial? Recordemos en un trabajo previo que los sistemas políticos se pueden establecer desde el modelo liberal democrático a los sistemas dictatoriales y los subtipos que tiene. Uno de ellos es el socialismo científico, el cual ejerce la República Popular China y que es dirigido por un partido único, que es el Partido Comunista Chino o PCCH. Referente a su organización territorial, China está dividida en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo control directo del gobierno central y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. Cada gobierno tiene su propia asamblea popular y jefe ejecutivo. No mencionamos la situación de Taiwán, pues si bien acorde a los estatutos internacionales la soberanía de Taiwán pertenece a la República Popular China, también se le ejerce el principio de autodeterminación de los pueblos para ejercer su soberanía. Referente a las instituciones políticas del Estado, las instituciones políticas claves del Partido de la República Popular China es el Partido Comunista Chino, como se señaló, que ejerce el poder supremo del país, y el Congreso Nacional del Pueblo, el CNP, que es el máximo órgano legislativo. El presidente es el jefe de Estado, mientras que el primer ministro es el jefe de gobierno. Un ejemplo de líder actual, Xi Jinping, que es presidente y secretario general del Partido Comunista Chino. Con el caso de los partidos políticos, el PCCH es el único partido legal en China y domina completamente el sistema político. Sin embargo, existen otros partidos de menor relevancia que se consideran también como legales, como el Partido Democrático de China, el PDC, aunque su influencia es insignificante a comparación del PCCH. Sistema electoral. Las elecciones en China son controladas por el propio gobierno, es decir, no es una institución autónoma como lo puede ser en regiones con una democracia tradicional como México, Estados Unidos u otros países, y está altamente controladas por él mismo, aunque hay niveles en bajos gobiernos, es decir, el sistema electoral chino para escoger al máximo representante es a través de una asamblea general de los individuos que son representados por cada una de estas provincias. Los jefes de estos poderes son elegidos democráticamente por el pueblo. Digo democráticamente en sentido de comillas, ya que existen diferentes situaciones que han mermado la imagen de China como un estado de representatividad adecuada. Los grupos de presión. En China, los grupos de presión independientes son prácticamente inexistentes, ya que el gobierno ejerce cierta presión
sobre comunidades y sobre diferentes demandas. Sin embargo, existen organizaciones afiliadas al PCCH que influyen en la formulación de políticas y actúan como intermediarios entre el gobierno y la sociedad. Estos incluyen sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones de masas como la Liga de la Juventud Comunista y la Federación de Mujeres China. Siguiente tema. ¿Cuál es el desempeño de la mujer en la política activa de la República Popular China? Bueno, China ha establecido el proyecto de la mujer china en la política. En él se busca mayor representatividad de las mujeres en la asamblea, pero en cuestión de líderes nunca ha habido una influencia significativa de mujeres en la política, como si lo hacen algunas democracias tradicionales. ¿Y cómo es su política internacional? Bueno, la política internacional o política exterior de China se basa en la búsqueda de intereses nacionales y la promoción de su estatus como gran potencia global, es decir, busca ser un estado hegemónico en el sistema internacional. Se guía bajo el principio de no intervención en los asuntos de otros países, como el principio de no intervención que establece nuestra Constitución en los Estados Unidos mexicanos, y busca proteger y expandir su influencia en áreas como Asia Oriental, África y América Latina, más en concreto Sudamérica. Desde una perspectiva de los sistemas políticos comparados, la política exterior china se puede interpretar a través de la teoría realista y neorrealista, que enfatiza el poder y seguridad nacional en las relaciones internacionales y la influencia del Estado en el ejercicio del poder internacional, sin que otros actores influyan en él, más bien el Estado es el que influye en ellos. China busca activamente expandir su influencia económica y política mundial a través de iniciativas como la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, aunque también está la Ruta del Antártico, derivado del calentamiento global que podría utilizar junto a Rusia como nuevo puerto de comercio. Acaba con China y podemos movilizarnos hacia Rusia. Para el caso de Rusia, retomamos otra ficha técnica del CEIGB 2020 y lo complementamos con el portal oficial del BRICS, que es una alineación económica comercial de países de Oriente, liderados por Rusia y, por supuesto, China. Rusia, en partir de su contexto histórico, tiene una historia muy rica y compleja, que se remonta desde hace 1000 años, desde la fundación del Principado de Kiev en el siglo IX hasta el surgimiento del Estado ruso bajo Iván IV el Terrible y el posterior Imperio ruso. El país experimentó una serie de transformaciones políticas y socioculturales. La Revolución Rusa de 1917, que estableció el comunismo de Lenin, y la formación de la Unión Soviética por Stalin de 1922. Marcaron un cambio radical en la política rusa, que duró hasta su disolución en 1991 con el fin de la Guerra Fría y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. ¿Qué características constitucionales posee la actual Rusia, la Federación Rusa, como es su nombre oficial? La Constitución de Rusia fue adoptada en 1993 y establece el país como una república semipresidencialista. Garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, así como la división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, en los actuales acontecimientos se ha marcado por una influencia significativa del Ejecutivo sobre los demás poderes. Su organización territorial, Rusia está compuesta por, recordemos que es el estado más grande del mundo y está compuesto por 85 sujetos federales, que incluyen repúblicas, territorios, regiones, ciudades federales y distritos autónomos. Cada sujeto federal tiene su propia constitución y órganos de gobierno local, aunque el gobierno central en Moscú retiene un control significativo sobre las decisiones político-económicas. Referente a sus instituciones políticas del Estado, las claves son la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento, el Consejo de Federación, Cámara Alta del Parlamento y el gobierno encabezado por el primer ministro. Vladimir Putin ha sido una figura dominante en la política rusa, sirviendo como presidente en múltiples periodos y también como primer ministro. Partidos políticos. Rusia cuenta con varios partidos políticos, aunque el partido dominante es Rusia Unida, liderado por supuesto por Vladimir Putin. Otros partidos incluyen el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal Democrático de Rusia y Rusia Justa. Sin embargo, el sistema político ruso tiende a estar altamente centralizado y controlado por el gobierno central, que lo limita en una competencia genuina para ser y pretender ser democrática.
y no establecerse mejor como un modelo dictatorial. El sistema electoral. Las elecciones en Rusia se llevan a cabo mediante un sistema mixto de representación proporcional y escrutinio mayoritario. Sin embargo, las elecciones a menudo están marcadas por acusaciones de irregularidades y falta de competencia real debido al control ejercido por el gobierno y el partido gobernante. Esto surge en los grupos de presión. Si bien Rusia es un estado donde el gobierno ejerce gran influencia sobre la ciudadanía, también han surgido diferentes movimientos de presión para el gobierno ruso, como lo fue en el caso más reciente de la muerte de uno de los opositores número uno de Vladimir Putin, alguien que buscaba una democracia más tradicional y que buscaba una mayor, según sus argumentos, representatividad del pueblo ruso. Por lo cual los grupos de presión son más centrados en los que buscan la democracia tradicionalista en Rusia, como el Partido Liberal Ruso, del cual el que murió fue representante de él. ¿Y cómo es su cultura política? Bueno, la cultura política de Rusia está influenciada por la historia imperial, la experiencia soviética y la post-soviética. Es decir, la Federación Rusa hace una conjunción de los diferentes modelos de gobierno y de política en su experiencia como Estado longevo, como lo fue en la etapa imperial con los zares, la etapa soviética con el leninismo y el stalinismo, hasta su época postsoviética con Vladimir Putin. Esta etapa postsoviética de la actual Federación Rusa tiene tintes más socialistas que democráticos tradicionalistas, por lo cual la crítica hacia Rusia es que no se define sobre qué línea quiere seguir política. Un modelo dictatorial, de un socialismo científico como China, o, por otro lado, una democracia tradicionalista como lo pretende ser la de Estados Unidos. ¿Y cómo es el desempeño entonces de la mujer en la vida política? Aunque ha habido mujeres prominentes en la política rusa, como la ex primera ministra Yekaterina Timosova, las mujeres siguen estando subrepresentadas en comparación con hombres en cargos políticos y liderazgo. Sin embargo, se han implementado otras medidas como para promover la igualdad de género, como la mujer fuerte. Este programa de la mujer fuerte pretende gozar de facilidades para que la mujer sea incluida en el sistema político, mayor representatividad en la Cámara Alta, como por ejemplo, política exterior. Vaya, un tema complejo para hablar de Rusia. Este está guiado bajo el principio de defender y promover los intereses nacionales y asegurar la seguridad y soberanía del país. Rusia busca mantener su estatus como gran potencia hegemónica en Euroasia y proteger su influencia en Europa Oriental y Asia Central de Occidente, es decir, OTAN, en pocas palabras. La política exterior rusa se caracteriza por una diplomacia pragmática y a menudo guiada por el realismo político, que enfatiza la importancia de los intereses nacionales y el equilibrio de poder en las relaciones internacionales dirigidas por el Estado. Rusia ha buscado fortalecer su posición geopolítica a través de alianzas y estrategias y el uso de la fuerza militar cuando lo considere necesario, como puede ser el caso de la actual guerra contra Ucrania, la influencia sobre el estado de Georgia, entre otros. Desde una perspectiva en la política comparada, la política exterior de Rusia se alinea con el principio realista, no neorrealista, el principio realista, que enfatiza la primacía de los intereses nacionales sobre los exteriores. Finalizado Rusia, podemos avanzar con India, continuando con el CEIGB 2020, pero con el añadido del Observatorio Parlamentario 2011 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La historia de India a partir del contexto histórico parte de que India tiene una historia milenaria, que abarca desde las antiguas civilizaciones del Valle del Indo hasta la colonización británica y su posterior dependencia en 1947 con el último virrey. La lucha por la independencia, liderada por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, dejó una profunda huella en la historia del país. Desde entonces, India ha experimentado una serie de desafíos y transformaciones políticas, sociales y económicas, pero siempre centrada en el principio del gandhismo. La Constitución de India fue establecida en 1950 y establece al país como una república federal y democrática. Garantiza derechos y libertades fundamentales, así como una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y establece un sistema de gobierno parlamentario y federalismo.
Su organización territorial consta de 28 estados y 8 territorios de la Unión, cada uno con su propio gobierno y asamblea legislativa. El gobierno central tiene autoridad sobre asuntos como defensa, relaciones exteriores y comunicaciones, mientras que los estados tienen autonomía en áreas como educación, salud y desarrollo económico. Sus instituciones políticas claves incluyen el presidente de la India, el parlamento bicameral, compuesto por Lok Sabha, Cámara Baja, y el Rajya Sabha, Cámara Alta, y el gobierno encabezado por el primer ministro. El presidente es el jefe del Estado, mientras que el primer ministro es el jefe de gobierno. Ejemplo de los líderes actuales incluye a Narendra Modi, quien es el primer ministro desde 2014, y Ram Nath Kovind, presidente desde 2017. Sus partidos políticos es un sistema político multipartidista, con numerosos partidos políticos. Los principales partidos incluyen al Bharatiya Janata Party, el BJP, el Partido del Congreso Nacional Indio, el PINC, y varios partidos regionales. El BJP, liderado por Narendra Modi, ha sido dominante en la política nacional desde el 2014. El sistema electoral. Las elecciones de India se llevan a cabo mediante un sistema de representación proporcional y escrutinio mayoritario. Los ciudadanos eligen a los miembros del Lok Sabha y de las asambleas legislativas estatales en elecciones regulares, que se celebran cada 5 años. India tiene el mayor ejercicio democrático del mundo, con millones de votantes participando en las elecciones, dado que India es el país más poblado del mundo. Los grupos de presión. India alberga una variedad de grupos e intereses de la sociedad civil que influyen en las políticas, pero yo destaco, a diferencia de los demás, uno ambiental, el movimiento indio por los elefantes. Recordemos que India es un país multiétnico y con diversas religiones. Sin embargo, muchas de estas, como el hinduismo, comparte el principio fundamental del elefante como figura sagrada, por lo cual existen diversos grupos de presión que exigen la protección y cuidado de los elefantes en las zonas naturales indias que han sido amenazadas por un proceso industrializador no coherente con los estatutos ambientales aconsejados por las Naciones Unidas. Su cultura política. En India está influenciada por una diversidad de tradiciones, como mencionaba, religiosas, culturales y lingüísticas. Se valora la democracia, la diversidad y la inclusión social, y siguen los principios del gandhismo sobre principios humanitarios básicos. Aunque la política a menudo es marcada por la polarización y competencia partidista, y también a veces por principios autoritarios o principios de guerra, dada la rivalidad constante que tiene con Pakistán, un territorio que antes pertenecía a una India unida y que después de la independencia se dividió en 1948. El desempeño de la vida de la mujer en la política activa. India ha tenido mujeres influyentes en la política, incluyendo Indira Gandhi, quien fue primera ministra de India, Patriba Patli, quien fue presidenta de la India, entre otras figuras. Es decir, India ha apostado por un desarrollo continuo para que las mujeres sean más representadas, desde el primer ministro hasta incluso ser presidenta. Y con una población donde la mayoría, es decir, un 52.3%, acorde a la Biblioteca del Consejo Nacional de Chile, pues la representatividad considera algo muy importante en la vida india. Su política exterior. La política exterior de India se basa en la no alineación y busca mantener relaciones amistosas con todas las relaciones, mientras que protege sus intereses nacionales y promueve un estatus como potencia de Asia Central. India es miembro activo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Grupo de los 20 y el Movimiento de Países No Alineados. La política exterior se caracteriza por una diplomacia pragmática y en búsqueda de autonomía y liderazgos en asuntos regionales centrales de Asia y globales en materia comercial. Desde una perspectiva de los sistemas políticos comparados, la política exterior de India se alinea con las teorías liberales que enfatiza la cooperación internacional y la promoción de valores democráticos en las relaciones internacionales. Finalmente, concluimos el tema de hoy con Japón. Después de China, la segunda nación más importante en Asia. De acuerdo al CEIGB 2020 y Abelardo Rodríguez 2012 de la Universidad de Guadalajara, por el portal Cicielo en su obra Política y Pensamiento Político de Japón 1926-2012, sobre estos temas tenemos que en el contexto histórico, Japón es, al igual que China, de una historia milenaria que abarca desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna. Durante siglos, Japón estuvo gobernado por emperadores y experimentó periodos de aislamiento y expansión.
La era moderna comenzó en la Restauración Meiji en 1868, que marcó la transición del feudalismo antiguo hacia los conceptos de un Estado-nación moderno. Sus características constitucionales. La Constitución de Japón, promulgada en 1947 tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la influencia de los Estados Unidos para trascender en un modelo democrático, establece el país como una monarquía constitucional parlamentaria. Máxima figura, el emperador. Garantiza derechos y libertades fundamentales, así como una separación de poderes entre el gobierno y el emperador. Además, renuncia el uso de la guerra como medio para resolver disputas internacionales, después de la etapa imperial de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Su organización territorial consta de 47 prefecturas, cada uno con su propio gobierno local. Aunque existe una estructura descentralizada del gobierno y del poder político y administrativo, se concentra principalmente en el gobierno central en Tokio, es decir, Tokio funge como una capital simbólica, más que como una capital tradicionalista como lo presenta ser la Ciudad de México o Washington, D.C. Las instituciones políticas del Estado. Las clave pueden incluir a la Dieta Nacional, que es el Parlamento, en japonés Dieta, en el Gabinete de Ministros, la Casa Imperial y el Poder Judicial. La Dieta está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. El primer ministro es el jefe de gobierno, mientras que el emperador es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo japonés. ¿Y qué partidos políticos posee? Bueno, por un lado tenemos al Partido Liberal Democrático, que ha dominado gran mayoría en Japón tras la posguerra, y otros partidos como el Partido Democrático Constitucional y el Partido Komeito, que es de más de tradición socialista. Las elecciones de Japón se llevan a cabo mediante un sistema de representación proporcional y escrutinio mayoritario, como mencionamos en casos como el de Rusia. Los ciudadanos eligen a los miembros de la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros en elecciones regulares que se celebran cada 4 años para la Cámara de Representantes y cada 6 para la Cámara de los Consejos. Ahora, ¿quiénes son los grupos de presión en la política japonesa? Bueno, tenemos a la Federación de Sindicatos de Japón, Rengo, que representa a los trabajadores de diferentes sectores. También está el Kiaden, la Federación de Empresas de Japón, que defiende los intereses de las grandes corporaciones japonesas. Su cultura política está influenciada por la historia y la tradición y los valores de religiosos como el del Shinto, como el respeto, la armonía y el consenso. Y, sobre todo, el principio fundamental, el honor del pueblo japonés y del individuo ante sus semejantes. Se valora la estabilidad política y económica, así como la cooperación entre la industria, el gobierno y la sociedad civil en un triángulo. Es el modelo japonés, el triángulo de armonía. La participación política tiende a ser alta y los ciudadanos japoneses suelen participar en elecciones y actividades comunitarias por voluntad propia. Aunque las mujeres pueden seguir estando un poco subrepresentadas en la política japonesa, han habido avances significativos en los últimos años. Ejemplo, destacan a Yuriko Koike, quien se desempeñó como gobernadora de la capital, es decir, de Tokio, y fue la primera mujer en ocupar ese cargo, y a Sekido Noda, una influyente política que ha ocupado diferentes puestos ministeriales en el gobierno imperial japonés. La política exterior, para terminar, de Japón está guiada por los principios de paz y cooperación internacional. El país es un aliado cercano y significativo hacia los Estados Unidos y es un miembro activo en la comunidad internacional. Japón busca fortalecer sus relaciones con otros países a través del diálogo, la diplomacia y el comercio, así como en áreas como la economía y el medio ambiente. Desde la perspectiva de la política comparada, Japón es el vivo ejemplo del neoliberalismo o del liberalismo moderno, postliberal, de Asia. Es el representante máximo y apuesta por la cooperación internacional, las instituciones multilaterales para la promoción de la paz y la estabilidad global a base de instituciones ajenas al Estado. Estos son los principales países de Asia y los hemos analizado desde la praxis de los sistemas políticos comparados. Hemos entendido su contexto histórico, sus instituciones políticas, su organización territorial, su sistema electoral, entre otros temas que nos permiten hacer una mejor praxis del ejercicio de los sistemas políticos comparados. Soy Emilio Maldonado Garza. En la parte del documento dejaré las fuentes de consulta que utilicé para la elaboración de este trabajo, que consta de 8, la mayoría de ellos, 4 para ser precisos, fueron utilizados gracias al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques por el año 2020 de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Les agradezco que me hayan visualizado el día de hoy, una vez más, en la materia de los sistemas políticos comparados, y agradezco su visita. Adiós.